está con una situación médica, ¿ya? Así que vamos a hacerlo, yo voy a guiar el taller, ¿ya? Recordando que hoy día vamos a utilizar el SPSS, yo les mandé una base de datos, ya la subí, no me acuerdo qué día, pero no, hoy día no, la subí antes. Donde hay una base de datos que es la que esperamos que compartamos todos porque así nos llega el mismo número. Entonces la idea de hoy día es conocer el programa, hacer sacar algunas medidas de tendencia central según tipo de variable, ¿ya? Y la próxima semana ya sería el taller, que ese es el taller con notas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el taller lo íbamos a hacer juntos? Esa es la idea. Pero hoy día sí hay que conocer el programa porque si no avanzamos de diferentes formas. Siempre acá uno se demora en un paso y te quedas colgado. Entonces la idea del día del taller que todos tengan el tiempo para poder desarrollarlo en el momento. Porque vamos a sacar frecuencia y vamos a hacer medidas de tendencia central, pero de diferentes cosas. Hoy día vamos a ver la planilla, vamos a entrar al programa y vamos a sacar prometes, pero de todo del grupo. Y luego ya yo les voy a pedir, ya, ahora no, evalúame este jardín con este jardín y vamos haciendo otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a pedirles es que el que tenga el programa, ¿no es cierto?, vaya conmigo con el programa, y el que no tenga el programa todavía, vamos mirando la pantalla, ¿ya? Si alguien no puede bajar el programa, entonces sería bueno que en el chat ahora digan, no, es que yo no tengo el programa, se pueda juntar con alguien que lo tenga para que vayan trabajando luego en conjunto, ¿ya? Para que nadie se quede sin la posibilidad de presentar la estadística y vayan, ¿no es cierto?, trabajando en ello. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe, ¿dónde están los datos para trabajar con el programa? ¿Está Que no los encuentro, por eso. yo lo voy a decir inmediatamente. Ya los encontré, ya los encontré. ¿Me encontró? Ya. Sí. Decían, es un Excel. Sí, que está aparte, por eso. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con... Ahí está, la base de datos. ¿Están viendo mi pantalla, no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que uno hace con las bases de datos? Que es súper importante. Que evidentemente uno tenga el registro acá de todas las informaciones, ¿ya? Independiente que luego uno lo pueda exportar, lo puedas copiar o pegar después al programa. Pero mi experiencia es que siempre hay que tener esto. ¿Y qué es lo que aprendí también? Es que de repente hay estadísticos que te dicen que igual registres la cédula de identidad, porque de esa forma luego puedes volver a ese lugar, evaluar nuevamente y hacer los estudios longitudinales, ¿ya? Pero en este caso, espérenme, que es el cuento, no lo puedo bajar en el Mac y yo lo tengo en mi Mac y lo bajé. Yo también lo pude bajar en el Mac. Sí, por eso pusimos los dos, porque los probamos y todo. O sea, yo lo busqué en el link del aula y en internet y no pude bajarlo en ninguna parte, no me funcionó. Después voy a decirle a la Rosita que se contacte, ¿ya? Para ver si tiene otra movida ella. Porque yo con las que colocamos ahí se podía. Ya, profe, gracias. Es que me sale Pero, que el archivo estaba dañado, el link. ¿en serio? Sí. No. Ya, pero el que no lo he logrado bajar por problemática me avisa y vemos cómo lo podemos hacer, cosa que lo pueda bajar, porque el programa lo puedes bajar gratuito. Entonces eso es lo bueno del SPS, ¿ya? Pero por lo menos ahora, para que lo vean. Ahora, ¿qué les voy a mandar yo luego? Yo tengo un manual para la utilización del SPS que es como súper básico, pero que igual sirve un montón. Un montón. Ese lo tengo por el curso que tuve que ir a hacer de estadística para conocer el programa, me lo entregaron, así que se los voy a pasar. Ya, lo que estaba mencionando es hacer esta planilla, ¿no es cierto?, donde uno tiene que
identificar los sujetos con todas las medidas. Si ustedes se dan cuenta, en esta planilla, espérenme chiquillos, porque esto es lo que va pasando con que llegan atrasados y no veo, y tengo que, ya. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos diferentes tipos de datos. ¿Ya? Tenemos datos que son categóricos y datos que son intervalares, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el jardín, ¿ya? Podemos ordenarlos por tipos de jardín. Tenemos género o sexo. Tenemos edad, peso, altura, IMC, y el IMC lo tenemos con IMC con el número y lo tenemos con categoría, porque tú lo puedes hacer de las dos formas, ¿ya? Es el dato que tú quieras. Porque si tú haces el IMC con categorías, por ejemplo, obesidad severa, sobrepeso, eutrofia, ahí se cambia inmediatamente el tipo de estadística que puedes hacer, porque esa es una variable categórica. Estás dando una palabra, no estás dando un número. Entonces, ahí no podríamos tener, por ejemplo, a sacar un promedio. Si tenemos como información 100 niños con obesidad severa, 10 niños con sobrepeso, 20, no podríamos sacar promedio 3,48. No tengo la posibilidad, ¿ya? Aunque yo le doy un número a cada una de las variables, porque el programa todo lo ocupa con número, nada es con... La variable cualitativa existe, pero uno le tiene que asignar un número. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá la planilla y lo primero es que siempre lo que nosotros hacemos es colocarnos, ¿cierto? Inmediatamente, ya, el 1 va a ser femenino, el 2 va a ser masculino, y uno va haciendo esta tablilla. Yo, ¿por qué les digo, chiquillos? Porque uno de repente dicen, ay, qué tanto, si yo me voy a acordar. No te acuerdas luego, después sí, ay, ¿por qué le puso un 4 y por qué esta tiene un 3? Se te olvida, ¿ya? Porque efectivamente hay muchas variables, entonces siempre ir colocando las variables en nuestra planilla para que podamos decir, ya, sí, la variable, no sé, obesidad severa, por ejemplo, está con número 5. Entonces lo que uno hace acá es ir colocando los números. Por ejemplo, si es obesidad severa, ya dijimos que es 5 y vas rellenando, ¿ya? Vas rellenando según lo que le vas asignando un número a la categoría cualitativa. Vamos a hacer hoy día, al principio vamos a ver cualitativo y luego vamos a ver cuantitativo, ¿ya? Categórico y luego intervalar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Ya? Entonces, lo que uno hace... Perdón. Opción. Déjenme un segundito que... ¿Ya? Cuando ustedes bajan el programa se van a encontrar con estos 4 elementos. ¿Los ven, no es cierto? No, profe, No, no se profe. ve su pantalla. ¿Se ve usted? Me veo Dejo yo. de compartir. Ahora ve mi pantalla. Ay, sí. Ya. Espérate que yo lo tengo acá. Ya. Cuando yo abro el programa, ¿no es cierto? Me bajan 4 cositas. Yo abro este que sale la suma. ¿Ya? Déjenme aceptar a estos compañeros. No, no puedo aceptarlo. Ya. Entonces, me está abriendo el programa. Vayan haciendo, que todos les vayan abriendo el programa el que lo tiene. El programa te deja guardar en archivos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, te abre otra ventanita.
¿ya? Yo voy a poner nuevo conjunto de datos, voy a hacer uno nuevo, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahí tengo unos guardados, pero yo voy a hacer ahora uno nuevo conjunto de datos. Y te abre, ¿no es cierto?, las planillas. La primera que te da es vista de datos, mira, ¿ya? Y ahí están todas las variables. Y luego haces clic acá abajo y te sale la vista de las variables. ¿Ya? ¿Todos llegaron ahí? Sí. Ya. Entonces, en la vista de datos es donde yo coloco solamente números, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá hay una variable, estas son la cantidad de variables, ¿ya? Que luego acá las puedo ir a definir. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Puedes exportar, ¿ya? O puedes copiar y pegar. Por ejemplo, voy a copiar acá todos este dato, que son años, de todo el grupo. Copiamos los años. ¿Ya? Me inserto arriba y lo único que hago es pegar. Y ahí copié esa edad del grupo. ¿Ya? Si tú quisieras, ¿no es cierto?, ir a identificar, tú acá le colocas al nombre, lo cambias, ¿ya? Doble clic y lo puedes cambiar. Sí, no puedes hacer distancias, espacios ahí en esas variables. Tenéis que colocar todo junto. ¿Ya? Si yo quisiera poner edad del grupo, no me va a dar para que yo haga esa separación. ¿Ya? No te deja ese carácter. Tiene que ser junto. ¿Se pueden poner con guión bajo? Sí, pero estoy hablando de los espacios. ¿Ya? Entonces, edad. Listo. Espérate que acá me sale este otro. ¿Ya? Acá tú podrías entregarle la media, ¿no es cierto?, que te coloca desconocido, pero nosotros sabemos que la media, ¿cuál es? ¿Es un dato ordinal, es un dato nominal o es una escala? Es un número, es escala, ¿no es cierto? No es cualitativo. Entonces, uno le coloca escala. Simple, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a...? Ya, tengo el dato, ¿no es cierto?, colocado acá, ya me sale acá edad, por ejemplo, ya acá podría poner género, todas las otras variables, pero vamos a trabajar con esa primero. Están todos los números, ¿no es cierto? Y tengo 132 sujetos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me tengo que preocupar siempre? Es que no me quede... igual el programa te avisa cuando te falta un dato, te dice datos perdidos. ¿Ya? Y cuando te dice datos perdidos es que te faltó un número, te faltó, ¿no es cierto?, la edad de algún sujeto. Lo que yo voy a hacer luego de esto, me voy a ir a analizar, arribita, ¿no es cierto?, tienes diferentes, para poder marcar, te vas a analizar, y vas a buscar, lo que yo puedo hacer, vamos a sacar estadísticas descriptivas, ¿ya? Que ahí yo puedo sacar la media, puedo sacar promedio, la moda, ¿ya? Según lo que yo determine, yo le digo al programa lo que tiene que hacer. En este caso, por ejemplo, tú puedes, acá tienes estadística descriptiva y te dice frecuencias o descriptivos. Si yo tuviera acá variables cualitativas, tendría que poner frecuencia. No podría colocar descriptivos, porque no puedo con una categoría cualitativa sacar promedios, que el descriptivo son promedios. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un número. Y al tener un número, yo puedo hacer un descriptivo. ¿Ya? Me voy a clic, hago un descriptivo, ¿ya? Esa es la variable que voy a analizar, porque también si yo tuviera más variables podría, y siempre te vas a opciones a mirar qué es lo que le vas a pedir al que te saque, qué cálculo. Yo acá tengo, ¿no es cierto?, que quiero ver la media, o sea, el promedio del grupo de edad, de los 132, cuánto es el promedio de edad del grupo, quiero ver la desviación estándar, quiero ver la persona que tiene la edad más baja y la persona que tiene la edad más alta. Eso le pido, ¿ya? ¿Listo? Tengo la opción. ¿Está moviéndose? ¿Sí? Es que no se ve nada, está como, o sea, está raro, se ve como en pausa. Yo pensé que estaba hablando y está como su pantalla detenida. No se ve que está escribiendo o mostrando lo que acaba de decir. Lamentablemente. Así que no se vio dónde... ¿Se ve ahí? Sí, pero ahora, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegué a eso? Mira, acá
tenemos las variables, ¿no es cierto?, que ya las colocamos. Yo dije, voy a cancelar, ojalá no se pierda, voy a analizar, arribita, que dice, tienes archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar. Sí, Y ahí marcas estadísticos descriptivos. bien. Y ahí es donde a ti te da a elegir. Entonces, yo como tengo un número acá, puedo hacer descriptivo. Cuando yo no puedo, cuando yo tengo que hacer frecuencia, que es el primero, es cuando una variable cualitativa, o sea, yo acabo de tener un número, pero ese número significa femenino o masculino. O ese número significa muy de acuerdo, poco de acuerdo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Como acá yo tengo un número, tengo edad, yo puedo hacer descriptivo, puedo sacar un promedio de edad, puedo sacar una desviación estándar, puedo sacar la media, la mínima, la máxima, ¿ya? Entonces eso es lo que hago, estadístico descriptivo, voy a descriptivo, y ahí yo digo, ya, ahí se te abre esta carpetita, y tú con la flechita pasas esta variable que la vas a analizar, ¿ya? Eso se hace porque yo acá podría tener todas las variables acá ya pegadas, pero yo lo voy a hacer uno por uno, ¿ya? La paso para que esa es la variable que yo quiero que me analice el sistema. Luego te vas a opciones. En opciones, tú eliges lo que quieres que te saque el programa. Entonces yo acá elegí, quiero que me saque la media, que es el promedio, ¿no es cierto? Quiero que me saque la desviación estándar, que ya sabemos que la desviación estándar, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan El más que menos. la distancia La de distancia. del cálculo, la distancia, ¿ya? Quiero que me saque quién tiene la menor edad y quiero que me saque quién tiene la mayor edad, ¿ya? ¿Cuál es la mayor más alta? Y ahí yo coloco, ya la identifiqué, pum, continuar, y ahí yo solamente hago clic, aceptar. Y inmediatamente te lo calcula y te dio el resultado. ¿Lo ven, no es cierto? Sí. Sí. Ya. ¿Qué es lo que te dice este cuadrito? Te dice, mira, la variable que tú estabas haciendo, hiciste un análisis descriptivo, tu variable es la edad, número válido por lista, 132, o sea, tengo todos los números, tengo todas las edades de todos los niños, no se me perdió ninguno. Me dice, mira, del grupo que tú tienes acá, de los 132, el valor mínimo son 33 años, porque estamos viendo la edad. O sea, el papá que yo evalué tiene 33 años, el que tiene menos edad, y el máximo 54 años. El promedio de edad del grupo, la media, es 44 años. ¿Ya? Y la desviación estándar, ¿qué es lo que te dice la desviación estándar? Que en promedio la distancia de edad de las personas es 4 años. O sea, tengo si bien el promedio es 44 años, ¿dónde se mueve la gente? Se mueve 4 números para abajo o 4 números para arriba. Esa es la distancia. ¿Se entiende? Es lo que yo les decía. Si yo me saco una nota 7 y me saco una nota 1, yo sumo esas dos notas y me va a dar un 4. Que es lo mismo que si yo me saco una nota 4 y me saco otra nota 4, también me va a dar, la sumo esas dos notas y me va a dar un 4. Pero yo sé que la distancia entre las notas no es la misma, porque yo en el primer caso me saqué una nota 7 y en la otra me saqué una 6. Entonces la desviación estándar, ¿cuánto va a ser? De 7 a 1 va a ser 6 puntos. Hubo de diferencia. Esa es la desviación estándar, es la distancia entre los números, entre los rangos, entre las medidas. Entonces, tengo desviación estándar 6 porque me saqué un 1, luego me saqué un 7, ¿y cuál es la diferencia? Son 6 puntos. Pero en la segunda medida, pero igual tengo un promedio 4 en mi asignatura. En la segunda medida me saqué un número 4 en la primera prueba, en la segunda prueba me saqué un 4, y luego me dio un promedio 4, porque 4 más 4, 8 dividido por 2, 4, listo. Pero la desviación estándar entre ese 4 y ese otro 4 es 0. Entonces, ¿qué me dice? Que estuve parejita. En el otro caso, hubo una prueba que me fue muy mal y en otra me fue muy bien. En el segundo caso me dice, no, tus medidas fueron homogéneas, no tienes. Ahí me hubiera salido desviación estándar 0. Pero en este caso me dice, no, ¿sabes qué? En el promedio de tu grupo tienes una desviación estándar de 4 puntos. ¿Qué te significa eso?
de que son 4 años que hay diferencias, ¿no es cierto?, entre los grupos, en los promedios, para los más altos y los más bajos. En 4 años se mueve la muestra. ¿Qué es lo importante de la desviación estándar? Que, por ejemplo, como yo voy a sacar un promedio, el promedio es una medida de tendencia central que resume el comportamiento de un grupo. ¿Ya? Me resume el comportamiento de un grupo. Pero me resume y me agrupa a todos, los buenos, los malos, los más o menos, me los agrupa a todos y me da un número. Entonces, la desviación estándar te dice qué tan homogénea y qué tan heterogénea es el resultado de tu grupo. Porque ya nos dimos cuenta de que, por ejemplo, puede que Juanito se sacó un 7 y Pedrito se sacó un 1, y los dos dieron que un 4. En el otro caso, Andrea se sacó un 4, Juanita se sacó un 4, y las dos dieron también un 4. El promedio es el mismo, el resumen de los dos grupos es el mismo, pero yo sí sé que en un caso la muestra es más homogénea, las dos niñas saben 4. En el otro grupo yo sé que Pedrito no sabe y el otro sabe mucho. Eso es lo que te dice la desviación estándar, es que están separados están tus grupos, que están homogéneos o heterogéneos. Entonces cuando uno da este tipo de datos, uno dice ya, 44 años el promedio, pero uno inmediatamente sabe la desviación estándar, porque si acá me hubiera salido 30 de desviación estándar, quiere decir de que tengo muchos sujetos que tienen 10 años y tengo muchos sujetos que tienen 40. Profe, ¿Ya? Entonces es más grande, cuando... o sea, muy diferente. Profe, Diga. ya, cuando se analiza, en este caso, las diferencias o la desviación estándar en un tema de edades, ¿cuánto sería una desviación estándar como que me diga que es homogénea la masa? O sea, sé que es más o menos, pero yo quiero que mi muestra sea lo más homogénea posible. ¿Hasta qué número, hasta qué desviación estándar todavía me serviría? Sí, lo que pasa es que cuando yo hablo de edad o esas características son características de antecedentes, en este caso. Diferente es, por ejemplo, si yo aplico una prueba y la desviación es muy grande, ¿no es cierto? Uno dice, mira, si el puntaje total son 5 puntos y tu desviación estándar es 4 puntos, ahí tú dices, mi grupo es súper heterogéneo, o sea, algo pasó, la cuestión no anda bien. ¿Ya? Pero va a depender del puntaje total de la prueba que tú vas a aplicar, o los máximos que tú puedes estar. Por ejemplo, acá el máximo de edad tiene 54 y el mínimo 33, promedio 44, y te dice que 4 puntos, 4 años. Si la desviación estándar acá hubiera sido 10, 15 años, ahí tú dices, no, la muestra está como muy rara, porque tu máximo son 54, po. Entonces, si tú le sumas 10, si la desviación estándar son 10, quiere decirte que casi toda tu muestra tiene 54 años. Y tenés gente que es de edad muy avanzada y gente que tiene muy poca edad. ¿Profe? ¿Se entiende? Porque al final eso te dice qué tan separados están los grupos. ¿Profe? Pero siempre tenés que mirar los polares, los extremos. Dígame. Que en ese caso lo mejor sería como definir que la desviación estándar, cuando queremos que sea más homogéneo, se tiene que acercar lo más posible a 0 o a 1. Sí, po. Es que Sí, esa era la pregunta de la Maca, por eso, que en el sí, fondo la desviación estándar se tiene que acercar lo más posible a 0, siempre. sí, siempre lo más, o sea, el caso que yo vi, el 2, es un súper buen caso, po. O Ideal. sea, los dos son 4, po. Y ahí Claro. el promedio, uno dice, el promedio es una información que es bien descriptiva del grupo, porque es 4. Pero en el otro caso, tú igual diste, tú hablaste que tu promedio era 4, pero tu desviación estándar es 6, ahí uno inmediatamente dice, sí, ya, entonces el promedio es un dato que no es es un dato de resumen, pero que no te dice mucho de tu muestra en realidad. Es la desviación estándar la que de ahí tú puedes hacer mayor análisis. Porque en realidad estáis sumando y dividiendo, no te está diciendo, oye, sí, en realidad todos saben o qué edad son o qué edad no son. ¿Se entiende? Si hay un número muy alto o muy bajo, te afecta mucho el promedio. Claro, po. Y acá los tiene que tomar todo, entonces te va a ensuciar tu muestra. Entonces, en este caso uno dice ya, qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo son tus datos.
En este caso, como estamos viendo edad, claro, y la edad en este caso es una variable más bien de característica, no es una variable que uno pueda decir de hacer mayor profundidad, ¿ya? ¿Qué es lo bueno del programa? Que tú, si tú te vas a este extremo, donde está resultado, y tú haces clic acá en título, ¿ya? Tú copias, por ejemplo, estadístico, ahí está estadístico está acá. Tú te vas encima y haces copiar y puedes inmediatamente ir a pegarlo a un Word. ¿Ya? Entonces, casi siempre los programas no te dejan copiar y pegar, pero este sí. Entonces tú fácilmente acá ahora, cuando yo voy a presentar promedios y desviación estándar, se presentan en tablas. Cuando yo voy a presentar porcentajes o frecuencias, se presentan en gráficos. Entonces, por eso muchas veces uno dice, oye, pero si arriba me está mostrando frecuencia y después casi el mismo dato me lo presenta en tabla. Sí, pero abajo te está presentando las medias, el mínimo, el máximo, la desviación estándar, ¿ya? Y ahí está copiado y pegado. ¿Qué es lo que uno hace? Es modificarla, porque sabemos que por norma ZAPA, las tablas solamente pueden tener 3 líneas, ¿ya? Entonces, evidentemente yo tengo que esto cambiarlo, tenéis que colocar el nombre de la tabla y estructurarla según las normas APA, que te dice, ¿no es cierto?, que solamente puedes hacer 3 líneas. Eso es normativa, así que no podéis jugar con eso. ¿Ya? Y ahí ya después se tienen que ir a ver las características de del tipo de tabla que pueden hacer. Y ahí luego le colocan el nombre y lo que quieran, pero así se tiene que presentar porque tú le colocas otra línea más y te la rechazan. Así tiene que ser solamente 3 líneas, ¿ya? Y ahí está una tabla que es descriptiva. Y claro, y uno abajo, ¿no es cierto?, en la tesis coloca ya, en la tabla número 48, se señala que son 132 sujetos, donde el mínimo de edad son 33 años, con una diferencia de 54 menos 13, porque uno siempre busca entregar un dato que se pueda hacer de algo de lo que está ahí, no solamente de escribir el mismo dato que ya está en la tabla, sino que hacer esas diferencias, ¿ya? Entonces ahí tú vas y sacas la diferencia entre 54 y 33 años, el promedio de edad es 44 y la desviación tiene 4 años de diferencia en la desviación estándar. Ahí se entiende, ¿no es cierto?, que esos son, ahí se juega, es una muestra bien homogénea en realidad, no hay tanta, no son tan heterogéneas la edad de los sujetos que evaluaste, ¿ya? ¿Por qué eso recobra como interés? Porque evidentemente uno cuando está estudiando hábitos, por ejemplo, la adquisición de conducta de los niños, uno puede levantar información con respecto a que quizás la gente de mayor edad tiene diferentes conductas de vida saludable que la gente de menor edad, ¿ya? O si el niño está al cuidado de sus abuelos, o de quién está al cuidado, y ahí tienes la edad de las personas que están al cuidado, entonces tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira, casi todos los niños con sobrepeso y obesidad, sus padres tienen tal edad. Ese es un dato que quizás es parte de tu investigación, por eso uno pide edad y uno va jugando con esa información. Ya en este caso solamente lo vimos para ver las medidas de tendencia central. ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Y hagamos otro juego. Vamos a buscar una variable que sea ¿cuál? Por ejemplo. Mira, lo mismo podríamos hacer con estas 3. A ver, acá me voy a ir con este. No, que acá tendría que cambiar una así. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta tabla que tenemos en el Excel? Vamos a colocarle el número. Si es obesidad severa, 5, y vamos a ir según los valores que están acá. ¿Ya? 5, 4, 3, 2, 1, hasta déficit ponderal. ¿Ya? Cada uno eso lo va a ir haciendo en su
¿ya? Trata que distrofia, ¿cuánto le puso? 2. Ya, distrofia 2. Sobrepeso. Profe, Yo me aburrí. Ya, entonces, voy a hacer este ejemplo. Ya, voy a tomar, por ejemplo, yo ya sé que el 5 de obesidad severa, el 3 sobrepeso, el 2 eutrofia, ¿ya? Entonces voy a copiar y voy a pegar los datos, ¿no es cierto?, en la tabla. Yo acá si quisiera, los copio ahí. ¿Ya? Dígame. eso sí, porque como lo estaba escribiendo solamente aparecía el 5, 5, 5 y a Claro. mí me estaba apareciendo 5 con punto 00, entonces mi duda era cómo había que ponerlo en realidad. Acá siempre te lo va a tirar, tú lo marcas con 5 y acá te lo va a tirar 5,5, siempre te lo va a tirar así, ¿ya? Pero si en el Excel tú puedes ir al tipo de datos y ahí cambias yo lo tuve que cambiar, de hecho, si estabas mirando, yo lo tuve que cambiar para poder yo entenderme, Ya. ¿ya? ¿A qué me refiero? De que no es cierto que si yo colocaba el número acá completo, inmediatamente me salía 5 comas. Entonces yo, Sí. cuando estás aquí arriba, tú puedes ir a cambiar el tipo de número acá. Ah, ya. Y acá tú le puedes dar, porque de repente uno coloca un número y te lo toma como fecha, entonces uno va acá arribita y puedes cambiar como quieres el número, ¿ya? General, número, en moneda, en contabilidad, en fecha corta, porcentaje, fracción, ¿ya? Yo lo quería en número, ¿ya? Yo copié solamente estos 15 primeros casos, o sea, 14. 13, perdón. Profe, 13 casos solamente, ¿ya? Porque es para ejemplo nomás. Dígame. profe, una cosa, nada que ver, que la Molly me dijo que tuvo un problema y está pidiendo solicitud para entrar ahora, que va a explicar de nuevo si es que la puede aceptar. Porfis. Ya. ¿Quién me sigue hasta esta parte? Yo. Ya. Yo. Y yo. El que hizo más números, que le salga más números. Sí, yo lo que quiero ahora es que vamos a ver cuando, por ejemplo, este 5 ya sabemos que no es un 5, sino que ese 5, ¿qué es lo que era? Obesidad severa. ¿No es cierto? Sí. Ya. Entonces, yo al programa le tengo que decir qué es lo que es, porque si no, él me lo va a tomar como un 5, como si fuera una edad, y no es así. ¿Ya? Entonces, yo acá me voy a la vista de variables. ¿Ya? En la vista de variables, yo al archivo, ¿ya? Me voy a el link valores. Te vas a la otra plantilla y te vas a valores y te ubicas ahí. Y te va a abrir esta etiqueta de valor. Entonces yo acá al programa le digo, mira, si sale un 5, le coloco el número 5, eso significa que es obesidad, le digo, severa. Profe, Añade ¿a dónde se fue? a valores. Me voy a la otra plantilla, estábamos en vista de datos, mira, me voy a ir para atrás. Estábamos en vista de datos, que ahí estoy con ellos, yo anoté esos nomás. Entonces luego me voy a vista de variables, hago clic, luego en vista de variables me abre esta otra y me voy acá a valores, y me voy a la variable 2, porque la edad ya la tengo con números, era número, me voy a esta segunda que era, ¿no es cierto? Y voy a colocarle acá el nombre. Estado nutricional. Valor nutricional. Claro. Ya. Y luego me voy a valores, pero de estado nutricional, en la esquinita te van a salir esas tres cositas, tú le haces clic
¡pum! Y te va a abrir los valores. Entonces yo acá le coloco, yo sé que puse un 5, que era obesidad severa. Lo añado, yo sé que 4 era sobrepeso, ¿o no? No me acuerdo. El 3 No, era... 3 sobrepeso. Ya, Profe, ¿y qué el si 4... me equivoco, ¿qué hago? Me voy ahí y la elimino nomás. Elimino, ya. ¿El 4 qué es lo que era? ¿Qué me...? Obesidad. Obesidad. El 3, ¿qué es lo que era? Sobrepeso. Sí, El 2 era eutrofia eutrofia. y el 1 era déficit. ¿Ya? Y ahí pongo aceptar. Listo. ¿Ya? Me avisan para seguir. Cuando lo tengan listo, seguimos todos juntos. Ya, profe. Ya. Entonces, Listo. estamos listos. Yo voy a sacar esto de acá que me molesta un montón. Ya. Puedo volver acá a vista de datos o vista de variables, da lo mismo donde esté, porque tú igual te vas a analizar nuevamente. Ya. ¿Ya? Nos vamos a analizar, vamos a estadístico descriptivo, pero ahora yo no puedo sacar promedios, pues, porque yo sé que el 5 no es 5, pues, sino que es obesidad severa. Entonces, cuando yo tengo variables cualitativas, lo que tengo que sacar es porcentajes, frecuencias. Entonces, yo me voy acá a frecuencias. Y yo sé que era estado nutricional. Ahí, viste, ya te dio para elegir. Tiro estado nutricional para el lado de allá. Me voy a estadístico. ¿Ya? Y ahí le digo, ya, ¿qué es lo que queréis sacar? Mi experiencia con el programa en sí ha sido esa, pero conocía la ASR antes, pero desde lo artístico, con una pequeña intervención que realicé, me acuerdo, con los profesionales. Chile, Y ahora más directamente a lo que hago. media, Regular. ¿ya? Ya, Mínimo, máximo, tú ahí puedes elegir, ya van a salir puras letras, esa palabra, ¿ya? Le das a continuar, ¿ya? Aceptas, te das cuenta que te da la opción de hacer gráficos, pero los gráficos son bien charchitas, así que yo les propongo que los gráficos mejor hacerlos en los otros formatos. Ya. Aceptar. Entonces tú le colocas, claro, aceptas, y ahí te da. Por ejemplo, ¿qué te está diciendo acá? 4 casos están en eutrofia, ¿ya? 4 casos tengo en sobrepeso, 6 casos obesidad severa, total 14. Acá me dice tengo 118 perdidos. ¿Por qué? Porque en edad, yo tenía esa variable edad, tenía 132 casos, pero yo no tomé los 132, tomé los 14 nomás. Entonces el programa te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú estabas teniendo 132 sujetos, entonces te faltan datos. Te avisa. ¿Ya? Nosotros ahora no lo estamos utilizando, ¿no es cierto? Porque en el entendido por el tiempo, seleccionamos eso. Entonces, lo bueno que a ti él entendió que el número, ¿no es cierto? El número, no sé, 2 era eutrofia. Y ahí, frecuencia 4. El porcentaje es un 3, no es un 3, sino que un 30%. 30%, 45%, o sea, 40%. ¿Ya? Lo tienes que subir al 30, porque te sale 3. ¿Ya? En el entendido de que este es el 100% de nuestra muestra. Ahora, el programa te dice 3 porque él entiende de que tiene 118 perdidos. ¿Ya?
¿Se entiende? Sí, profe. Por ejemplo, acá arriba te dice, tienes 14 datos, pero sí tienes 118 perdidos. Entonces te va a sacar, del 118 te va a sacar el porcentaje total, po, Profe, ¿ya? Dígame. igual en Excel uno puede ocupar la fórmula reemplazar y ahí puede cambiarle los valores súper rápido para tener el total en la Automático, muestra, digamos. claro, ¿ya? Eso pueden hacerlo en sus casas, ahora ustedes con el tiempo que van a tener, porque esa es la planilla que vamos a ocupar, ¿ya? Para que ustedes tengan esa información, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos indica el estadístico, ya, tenéis 118 datos perdidos, son 14 los que tuviste, ¿no es cierto? Sí, yo tengo que tener claro, como investigador, de que esta media, que es 3,5, es una media que no me sirve, porque en realidad el 3,5 es entre un sobrepeso y eutrofia, pero yo sé que no puede, no es un promedio, ¿no es cierto?, que yo pueda declarar con una categoría cualitativa. ¿Se entiende? Si yo tengo género 1 y 2, femenino 1, masculino 2, y a mí yo le pido acá un promedio, me lo va a dar, porque él entiende que el 1 y 2, aunque yo le dije que era variable, en la segunda tabla te va a entender las palabras, y en la primera te va a dar lo que en números. Entonces, claro, te va a decir promedio quizás 1,5, pero el 1,5 no existe, porque yo sé que 1 es femenino y 2 es masculino, pero igual él te lo va a dar. ¿Se entiende? Que no es llegar y cortar y pegar, pues, sino que tengo que entender lo que me está entregando. Cuando yo puse mínimo, ¿no es cierto? Ahí es que tengo sujetos, ¿no es cierto?, con eutrofia, que es 2. No tengo niños con déficit ponderal, por ejemplo, en ese momento, porque el 1 era déficit ponderal y no tengo un 1. Tendría que tener un 1 si hubiera tenido de todas las categorías. No tengo. Y sí tengo niños con obesidad severa. Eso es lo que te dice. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? Sí. Sí, profe. Ya. ¿Qué otro dato como que te da acá? Mira, la moda. ¿Qué era la moda? Nosotros lo vimos. La moda era, El número que más se repite. ¿qué es lo que te dice acá? Si este es el número que más se repite. ¿Qué tú podrías decir entonces? De esos 14 niños. La mayoría se encuentra en obesidad severa. Sí, la mayoría se encuentra en obesidad severa. Y ese número, si acá te dice que la moda es 5, y yo sé que 5 es obesidad severa, debiera acá abajo tener la mayor frecuencia, y efectivamente tiene la mayor frecuencia. ¿Se entiende ahí? Sí. Ahora, hagamos una... hagan ustedes el promedio solito. Cada uno, al que pueda, haga el promedio de peso de todo el grupo, que ahí lo tenemos en número. Yo lo voy a sacar, pero voy a dejar de compartir pantalla. ¿De peso? Peso, sale todos peso. Entonces, saquemos el promedio del peso. Mínimo, máximo y la desviación estándar. ¿Quién lo tiene? Yo. Yo también. Ya. ¿Quién se tira? ¿Quién quiere señalar? ¿Qué es lo que le dio? A mí me dio mínimo 12.6, máximo 20.2, 26.2
La media es 17.1964 y la desviación estándar es 2.55586. Ahora, ¿qué podrían analizar de esos números? Denme un dato, del análisis del número. Es un de los 132 sujetos, estamos viendo su IMC. El IMC promedio, ¿podríamos decir que es un grupo que es homogéneo o es un grupo que es heterogéneo en su IMC? ¿Homogéneo? ¿Quién piensa que es heterogéneo? Nadie. Todos pensamos que es homogéneo, ¿no es cierto? ¿En su IMC o en su peso? En su... ¿Qué es lo que estábamos viendo? Eso. Eso, en su peso. Es homogéneo. Voy a mirar ahora el chat porque no lo estaba mirando, estaba viendo ya. Es homogéneo, porque la desviación estándar es de 2.60 y algo. O sea, no es una... ¿Y por qué podemos decir que es homogéneo? Porque tenemos un mínimo de 12, o sea, tenemos un IMC de un peso que es de 12.6 y otro que es de 26. O sea, igual tenemos grupos que tenemos una persona que está por acá y el otro está por allá. Pero el promedio te dice que es 17 y la desviación estándar es 2.5. O sea, que la mayor gente se encuentra cerca del 17. Porque es 2 puntos nomás. ¿Cuándo yo podría decir que es respetando ese mínimo y ese máximo? Si la desviación estándar, no sé, pues son más de 10, 15 puntos. Ahí tú decís, no, o sea, es que están todos desparramados. O sea, las distancias son muchas. ¿Ya? Porque el mínimo es 12 y el máximo son 26. Entonces estamos hablando que casi la diferencia entre el mínimo y el máximo es la desviación estándar. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí. Ya. Hagamos una cosa. Coloquemos edad y peso. Vamos a analizar estadístico descriptivo. Yo no soy pesado, así que me habláis. ¿Aló, profe? ¿Me escucha o no? ¿Sí? Tenía una duda porque en el segundo valor que pusimos, que era cuanti, no me acuerdo, en el de obesidad severa y eso, ¿Sí? en la medida se ponía, ¿qué se ponía? ¿Escala, ordinal o nominal? Ahí le pusimos nominal. Nominal, ya. No, mira, ahí no le pusimos nada, porque de hecho no le pusimos, pero él te lo tomó como nominal. Ya. Él no te, por ejemplo, no te dijo, este es mejor que el otro. ¿No? ¿Y qué diferencia tienen esos tres? Esas 3 cositas que te sale, por ejemplo, el escala es cuando yo le digo de que es una medida número. Por eso te Ya. sale una regla. Es como el 3, 3,48, tiene distancia. ¿Te acuerdas que teníamos una variable que era cuantitativa, de razón o intervalar? La intervalar es que existe el 3,68. ¿Te acuerdas? Porque, por Ya, ejemplo, sí. si yo te digo, dime tu cantidad de hermanos, tú no puedes decirme, tengo 3,42. Sí, Tú me tienes que decir números enteros. Pero, por ejemplo, si yo aplico una medición de IMC de las que estamos viendo, escala, pues, porque te da. Ya. ¿Ya? Cuando yo digo ordinal, es cuando es una palabra, el ordinal y el nominal son palabras y que yo al programa le puse el número. Entonces, en el ordinal es, por ejemplo, cuando yo hago escala Likert. ¿Ya? ¿Por qué yo acá, en el estado nutricional, no puedo colocar ordinal? Porque el 1, que es déficit ponderal, y el 5, que es obesidad severa, ¿cómo yo le digo qué es lo más malo o qué es lo más bueno?
¿no es cierto? Porque el déficit ponderal también es negativo y la obesidad severa también es negativa. Entonces, no está como para que tú jerarquices. Ahora, si tú hubieras si no tuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos sobrepeso y obesidad, o normopeso y obesidad, claro, ahí yo puedo decir, no, esta es más mala, esta es más buena, yo ahí puedo dar, pero hay escalas que no te da la opción porque tienes en los dos extremos, son malos. Entonces, ahí es mejor que lo veas nominal y que el programa lo tome así. Ya. Sí. Ahora, muchas veces el programa, en este caso, lo adquirió así, lo adquirió nominal inmediatamente, porque se dio cuenta, claro, porque yo acá le puse el valor, entonces te dice, ya, entonces C1 significa algo. En este otro caso, también te puse inmediatamente escala porque se dio cuenta de que eran números, ¿no es cierto? Eran números, que no le puse variables acá. ¿Te das cuenta que acá en valores no tiene ninguno? ¿Se está viendo mi pantalla o no? No, profe. No. Ah. Yo juraba que estaba... Qué gracioso. Ya. Entonces, espera. Ay, me salí. Profe, el peso, el que pusimos recién, si bien en el Excel sale como el primero así 14.8, en el Excel, o sea, en el programa me lo transforma a 148,00. No sé si eso está bien o eso está mal. No sé, tendría que mirarlo. Porque no sé cómo lo habrá puesto usted. Yo por eso, lo primero que hago es el Excel y de ahí copio y pego, para que el programa luego te lo va a cambiar con coma, pero yo jamás soy yo que determino, ¿cachai? Para que después no tener esa confusión. Pero no sé cómo lo pegaste. ¿Ves si se te quedó esa cosa que dijo la profe de número? De la forma del número, si se te quedó como el otro. Claro. Tenés que pasarlo solamente a número. Y ahí te va a cambiar a 5, a 4, a 3 y no te lo va a dejar 5 comas. Ya. Miren, chiquillo, yo acá abrí otra base de datos. Si se dan cuenta, acá hay otra variable. ¿Ya? Voy a ir a mirarlas. Por ejemplo, tengo sexo, edad, nivel académico de la madre, nivel académico del padre, ¿ya? Y si yo voy a mirar acá me sale menos de 18 años. Mira, yo acá establecí rangos. Entre 19 y 25, entre 26 y 30 y más de 31. ¿Ya? Nivel académico. Primaria, secundaria, técnico, profesional, ninguno. ¿Ya? X. Casi todos son nominales. Por ejemplo, aquí ya vamos a hacer otra cosa. Si yo fuera, voy a ir a analizar, ya, estadístico, tablas cruzadas. ¿Qué significa tablas cruzadas? Que yo voy a cruzar datos. Por ejemplo, voy a ver sexo, ¿ya? Lo voy a cruzar con edad. ¿Ya? Aceptemos. Mira, ¿qué me sacó? Me dice, mira, masculino tienes
Esta frecuencia, eso es la frecuencia. Son 30 personas las que están evaluadas y te dice, entre 19 y 25 años tienes un masculino, entre 26 y 30 tienes un masculino y más de 31 tienes un masculino. Y acá están, entre 19 y 25 tienes un femenino, entre 26 y 30 tienes 8 femeninos, 18 femeninos, o sea, tengo 27 mujeres, esas son mamás que contestaron una encuesta y acá tengo 3 varones. El total, ¿no es cierto?, son 30. Me coincide 30, 100%. ¿Te das cuenta que yo puedo cruzar? Que no necesito, no tengo que hacerlo de a uno, sino que quizás yo quiero decir, ¿sabes qué? Quiero saber los papás y el sobrepeso de los cabros chicos, para saber. Mira, ahí te va a salir, por ejemplo, acá te hubiera salido sobrepeso, obesidad severa, lo que hubiera salido acá, pero tú puedes decir, mira, casi todos los niños que están con obesidad, los papás tienen más de 31 años. ¿Ya? El programa también te da la opción de hacer tablas cruzadas, o sea, pescar 2 variables inmediatamente y relacionarlas, y ver las frecuencias. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Sí, profe. Por ejemplo, voy a ver otra, analicemos otra, siempre en estadístico descriptivo, cuando yo estoy haciendo estadística descriptiva. Cuando nosotros vamos a utilizar los otros programas, los otros es cuando hagamos análisis inferencial. Recuerden que el análisis descriptivo yo lo utilizo para los objetivos, para conocer, para describir. Cuando yo hago análisis inferencial es cuando yo tengo hipótesis de trabajo, ¿ya? Y quiero saber si las diferencias de los grupos son significativas o no. Eso es lo que te dice al perfil 0,05, ¿no es cierto? O sea, al 95% de confianza y al 5% de error, yo digo de que los niños con sobrepeso, los papás tienen más de 30 años. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer análisis de diferencias significativas, de análisis de las hipótesis, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer estadística inferencial. Ese es otro tipo de estadística. Nosotros ya estamos viendo la más simple. ¿Ya? ¿Qué otra cosa bonita también tiene esto? Que acá tenemos, por ejemplo, modelos lineales o correlaciones bivariadas, 2 variables o más variables, o correlación, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir, mira, si esta sube, esta otra también sube. Si esta baja, la otra también baja. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la hipótesis de correlación? Bueno, ahí yo solamente pongo correlacionar, bivariada, pongo las 2 variables y me va a dar la correlación. Lo otro que tiene, por ejemplo, el programa es step by step o regresiones. Por ejemplo, cuando una regresión lineal es cuando yo, por ejemplo, puedo colocar, no sé si me va a dar con este, no, porque son diferentes variables. Pero eso voy a tenerlo para la próxima semana para que veamos bien el tipo de prueba, porque ahí nos vamos a encontrar con las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. ¿Se acuerdan cuando vimos estadística, no es cierto? Teníamos que habían pruebas paramétricas para datos cualitativos y pruebas no paramétricas, y ahí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de estadísticas según el tipo de variable que tengo, porque no puedo utilizar, por ejemplo, cuando uno dice, mira, hice un análisis inferencial y ocupé el ANOVA, que es el que más se ocupa, ¿no es cierto? Y el ANOVA es cuando yo tengo medidas intervalares, ¿ya? Y más de 2 variables. La prueba T-Student es para variables intervalares y 2 variables. Pero ¿qué pasa si yo quiero mezclar una prueba intervalar con una prueba categórica? Yo no puedo ocupar la T-Student, no puedo ocupar la ANOVA. Entonces te tienes que ir a buscar una prueba estadística que me pueda comparar o tratar una variable cualitativa con una variable cuantitativa. O quizás cuando quieras comparar 2 variables cualitativas, también es otro tipo de estadística y ahí nos tenemos que fijar si es paramétrica o no paramétrica. Y ahí también hay que mirar la cantidad de muestra, porque hay una muestra menor a 30 o mayor a 30. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la regresión lineal?
es cuando te dice, por ejemplo, mira, tengo IMC del papá, tengo IMC de la mamá, tengo el nivel educativo y tengo el sobrepeso del niño. Quiero ver cuál de esas 3 variables es la que más incide en el sobrepeso del niño. Eso es lo que hace la regresión lineal. Te dice, mira, el sobrepeso de la mamá tiene un 50% de incidencia en el sobrepeso del niño. Y el sobrepeso del papá tiene un 25% y el nivel educativo de la mamá tiene un 25%. Te da los porcentajes de incidencia en una variable. Eso es la regresión lineal. ¿Ya? Y puede ser que te la dé esta divididas o puede ser que te la dé sumando. Mira, IMC de la mamá más nivel educativo de la mamá explica en un 70% el sobrepeso, obesidad o el IMC del niño. ¿Ya? Esas son las regresiones. Pero eso ya es inferencial. Pregunta, chiquillo. Profe, entonces los tipos de inferenciales que usted estaba hablando son los que podrían funcionar para una investigación asociativa, más que una correlacional. No, po. O sea, sí, po. Si es regresión, claro, pues porque tú explicas la causa y efecto, ¿no es cierto? Explicas la dependiente con la independiente y dices, mira, si pasa esto con esta otra, si tú quieres relación, tú no haces regresión lineal, pues la regresión lineal te dice el porcentaje. ¿Te acuerdas que ahí estaba la diferencia entre una correlacional y una explicativa? Uh-huh. Entonces, si Sí. yo quiero hacer una explicativa, tú te vas a tener que ir a una regresión lineal, a un step-by-step. Hay varios, uno puede elegir. ¿Ya? Si hay varias pruebas. Si yo quiero ver correlación, ahí está la correlación de Spearman, hay otros tipos de correlaciones, pero también es solamente el clic. Uno dice, no, voy a correlacionar solamente. No, acá quiero hacer regresión. Entonces, por eso muchas veces la investigación correlacional no se hace mucho. Porque si yo tengo el dato, prefiero hacer una regresión lineal, una explicativa al tiro. Y eso es lo que uno más hace. No se hace tanto en la correlacional porque si ya tenía ese dato. Entonces mejor lo Pero- ocupo para explicar, no para relacionar nomás. Respecto a eso, me surge una duda, porque lo ideal es como llegar a un tipo de investigación asociativa. O sea, según lo que yo entiendo. Pero uno igual tiene que pasar al principio por describir si es que no hay mucha información, después claramente correlacionar. Entonces, al final todo terminaría siendo parte de una misma investigación, pero con distintos tipos de procesos, más que hacer como, ya, hoy vamos a hacer una investigación y encerrarla en como que es una por sí sola, sino que al final vendría siendo todo para una, ¿no? Sí, o sea, si tú quieres llegar a la etapa 4, tenés que pasar por la 1, y la 1 es descripción. O sea, yo no puedo saltarme las etapas. Siempre va a ir creciendo la profundidad del dato, del análisis del dato. Yo en la primera etapa de la descriptiva, yo solamente describo. En la otra puedo jerarquizar, puedo ordenar. Y en la otra puedo comparar, y en la otra puedo explicar. Entonces, evidentemente, uno va creciendo en el análisis, pero va a depender del tipo de investigación y del cuestionario que tú tengáis. Porque evidentemente, si yo tengo un dato que la teoría no me dice que explica el otro, yo no tengo posicionamiento teórico para poder hacer una asociativa. Claro. Y la mayoría de las investigaciones para artículos científicos se queda en la correlación, en la descripción, según el tipo de muestra, porque también tiene que ser, acuérdate que estas son muestras que tienen que ser representativas. Entonces, no puedo evaluar a 30 sujetos, a 20, si mi población son de 1000. O sea, tenéis que llegar a ese número. Entonces, la calidad del dato que tú entregues también va a depender del tipo de investigación, de la profundidad que tú le des. Por ejemplo, en la última investigación que nosotros hicimos con la Junji, fuimos a evaluar el desarrollo motriz de los niños. Y con esa yo pude decir, mira, casi todos los niños están bajo el promedio. Pero yo pude describir en esa primera, porque yo solamente tuve la posibilidad de ir a medir IMC, pero solamente pude describir. ¿Ya? Una vez que yo pude hacer esa primera etapa, que no me dio para más, ¿ya? Luego fuimos a cuestionario a los papás. Entonces ahí pude recoger más variables que me permitieran también
tener análisis, tener fundamento teórico para poder relacionarlas, porque todos, o sea, las variables, acuérdate que están sujetas al posicionamiento teórico y están sujetas a la revisión de la literatura. Yo no puedo cruzar variables por cualquier cosa, porque si no, no tiene sustento teórico. Tiene que estar sustentada. Entonces, el objeto de estudio va a ir dependiendo de la profundidad del dato que tú vayas sacando. Y eso te va a permitir ir avanzando. Mi sugerencia es siempre partir desde el paso 1. Porque uno de repente prefiere correr, y para correr primero hay que saber caminar, porque si no de repente a veces uno corre y corre mal. Entonces es preferible saber muy bien lo que es una desviación estándar para luego subir a una inferencial. Si no sabéis lo que es una desviación estándar, si no sabéis lo que es una moda, una mediana, una medida de tendencia central, una medida de dispersión, no te diría a inferencial, porque entonces siempre es mejor ir paso a paso, ¿ya? Esa es mi sugerencia. Entonces la investigación lo mismo, hay problemáticas que todavía están en lo descriptivo. Y eso va en función del avance de la literatura, ¿ya? Se los digo desde la experiencia, porque muchas veces yo sí quiero relacionar esto con esto otro, y me doy cuenta de que no tengo ni prueba estadística para poder sacar los datos, porque muchas veces uno compara y pretende que una prueba estadística te va a servir para datos cuantitativos con datos cualitativos, y no te sirve, no te lo da. O sea, no puedes utilizar una misma prueba estadística para medir números que para medir palabra con palabra, que sea ordinal, o palabra con palabra que sea nominal, porque tienes, por ejemplo, podéis comparar sexo, hacer una relación de sexo con TGM2. Y el TGM2, ¿qué es lo que es el TGM2? El TGM2 es jerárquico, no es un número, porque igual te da rangos. Entonces, evidentemente que tenéis que ir eligiendo la prueba según las variables, ya sea cualitativa o cuantitativa. Y te van a ir cambiando cada rato, porque las variables van cambiando según cómo tú la tomes, porque como yo les mencionaba, el IMC tú lo puedes tomar como cualitativo, categórico, o lo puedes tomar como intervalar. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? Lo toman como intervalar, y uno dice, tiene como 17% tiene de IMC, pero yo ahí hago la diferencia. Pero si ese 17% es para niños menores de 5 años, para calcular el IMC tenéis que ir a la curva de puntuación Z, y no es lo mismo que la talla partida al cuadrado, no es lo mismo que el IMC adulto. Tiene otra forma de medirse el IMC. Entonces, evidentemente que ahí uno dice, no, pues tenéis que ir a sacar la categoría según la edad en meses de los niños, para ir a la puntuación Z y sacar el IMC, porque no es el mismo IMC que el adulto. Entonces, ese 17, que algunos pueden decir, oye, es esta categoría, va a depender de la edad del grupo. Entonces, no siempre uno puede tomar el dato intervalar, que es lo más fácil. Uno siempre quiere llegar al puro número, no quiere llegar a lo cualitativo, quiere llegar al número, porque es más fácil. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. ¿Qué es lo que yo ya tiene la base de datos? Entonces, lo que uno tiene que hacer con estos programas es jugar nomás, es jugar. Entrar a la base de datos y saque promedio de todo lo que le aparece. Y empieza a leer las tablas, decir, ya, esto significa esto, la desviación estándar es 2 puntos y tanto, y empiece a leer el dato. ¿Ya? Para eso también están las PPT que te decían, estas son las medidas de tendencia central, estas son las medidas de dispersión, acá está el análisis inferencial. Mira, yo les pasé una tabla donde digo, por ejemplo, si quieres una variable cualitativa, mezclarla con una cuantitativa, puedes hacer este tipo de prueba inferencial. ¿Ya? Porque eso está dado, sí, están dados. Uno tiene que saber qué dato me va a salir de la prueba que estoy aplicando nomás.
la única forma de uno avanzar en aprender en la estadística es haciendo. Tienen que meterse al programa y tienen que seguir haciendo. Y sigan en lo mismo. Yo soy de la idea de que primero hagan frecuencias, luego pasen a medidas de tendencia central, vean mínima, máxima, desviación estándar, luego hagan tablas cruzadas, y luego pasamos a la diferencial, porque si no, el salto después no. Claro, porque luego vamos a ver el nivel de significancia que te lo da el programa. La próxima semana lo vamos a ver, me va a decir, nivel de significancia 0,008. Ah, ya, se acepta la hipótesis, y eso es todo lo que necesitáis saber. Y el programa te lo da inmediatamente, en la misma tabla que te dio anteriormente de medida de tendencia central de los promedios, te lo va a dar de la misma forma para la prueba de hipótesis, te lo va a dar igual. Pero el cuento es saber qué significa cada uno de los números que están puestos ahí. Y para primero saber si las diferencias son significativas, tengo que conocer, describir el dato. Entonces, la tarea de ahora es tomar los datos que se fueron entregados, colocarle los números al lado y jugar con los números. Y ir al otro lado a ver las variables. Ahora, hay variables, ¿no es cierto?, que uno de repente tiene que el programa también te da la opción de no hacer esta etapa, la etapa de esta, que uno tiene que entrar y colocar 1, 2, 3, identificar la unidad, esto. De repente tenemos unas medidas que casi siempre puede ser lo mismo. Por ejemplo, esta que estoy mostrando acá es primaria, secundaria de la mamá. Muchas veces vamos a tener esa forma de clasificar y no es necesaria que yo la copie y la haga siempre, sino que puedo ir a editar, puedes copiarla y de ahí eliges todas las demás y vas a editar, pegáis y te va a copiar la delimitación que tú hiciste anteriormente. ¿Ya? Por eso hay que jugar con el programa, porque el programa te da después opciones para ir avanzando más rápido y no estar todo el rato escribiéndolo, sino que te da opciones. Profe, otra consulta. Para nuestro proyecto, ¿vamos a ocupar esta base de datos, la que abrimos ahora? Lo que nosotros teníamos la intención era de que la próxima semana nosotros le dijéramos, ya chiquillos, vamos a sacar tablas cruzadas de tal y tal cosa y vamos a tomar el IMC y queremos ver, no sé, pues hagan una hipótesis, vamos a sacar T-Student, vamos a sacar ANOVA y nosotros les vamos pidiendo y ustedes vayan haciendo. Pero con esa base de datos, porque eso nos va a permitir que todos tienen que llegar al mismo número. Porque si no es así, si ustedes tuvieran sus propias bases de datos, yo tendría que revisar el análisis estadístico, pero igual voy a tener que yo hacerlo con tu base de datos, porque si no, no puedo decir, sí, está bien tu medida de tendencia central, está bien tu desviación estándar, el gráfico que hiciste está bien, el relato de la tabla está bien, porque tendría que ir a ver la base de datos de cada uno de ustedes. Y como yo no sé si ustedes lo pueden hacer individual o grupal, está tan flexible todo, porque el año pasado yo les entregué una base de datos al curso anterior y otros que ya tenían base de datos, se lo hicieron con esa base de datos, pero claro, teníamos más tiempo, lo hicimos face to face, yo estaba ahí con ellos en el computador, estábamos entonces íbamos paso a paso, era otra fórmula, ¿ya? Que sin duda para mí era mucho mejor y creo que para ustedes que están recibiendo también, evidentemente. Pero también quiero señalar de que el hecho de que ustedes conozcan estos software, o sea, el análisis estadístico, también es un salto, porque anteriormente esto no se trataba, no se veía. Uno llegaba hasta declarar, pero no hacer. ¿Ya? Sí, profe, súper bueno. Yo estaba hablando con mi hermano que estudia estadística y me decía que a él no le pasaron SPSS, le pasaron otros programas que tienen que ellos ingresar los códigos, pero me decía que es súper bueno que estemos viendo esto porque es súper útil y es impecable el programa. Entonces, se agradece que estemos viéndolo. Súper bueno. Sí, yo ¿por qué lo digo, chiquillos? Porque a mí me dijeron que quizás no era bueno hacerlo, pero ustedes me conocen que yo soy obstinada y yo tengo altas expectativas de mis estudiantes y yo
creo que uno metiéndose un poquitito, lo sacáis. Y efectivamente que te posiciona, porque luego cualquier informe que ustedes puedan hacer, pueden hablar desde la estadística y el número nunca miente. Usted luego en una reunión de lo que sea, puede sacar promedios, desviación, mira, el grupo se manifestó así, estas fueron las respuestas, esto. Tienes más herramientas para poder hacer una mejor presentación, intervención de todo. ¿Ya? Y eso es profesionalizar un poco nuestra profesión, que creo que... ¿Ya? Que nos sirve para mejorar. ¿Ya? Eso pues, chiquillos, ¿alguna pregunta? Ahora hay que como masticarlo, ¿ya? Ahora ábranlo, jueguen con él, yo les voy a mandar el SPS, el manual ese muy básico, que sale paso por paso, entra aquí, entra allá, ve esto, esto, otro. Quizás va a haber algunas diferencias, porque algunos tienen el 24, otros pueden tener el 22, pero son muy mínimas. Y ahí está todo, está para sacar las varianzas, modelos de regresión lineal, está para todo, ¿ya? Profe, una consulta sobre el proyecto. ¿El proyecto se puede realizar con compañeros del otro paralelo? Yo creo que sí, pues. Ya, profe, muchas gracias. Yo creo que sí, porque nos tendremos que poner de acuerdo nomás con las profesoras por las notas, pero estamos en una situación que hay que tratar de flexibilizar y que todos lleguemos y que ustedes puedan terminar, pues chiquillos. Si esa es la única intención, de que ustedes no se atrasen, que puedan terminar su proceso y que tengan todas las facilidades para que eso se cumpla. Ya, profe, ¿Ya? muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a enviarles con anticipación qué es lo que vamos a hacer en el taller que va a ser el que tienen que entregar para que se evalúen, ¿ya? Para los que quieran avanzar, avanzan, y los que no, lo hacen ese mismo día, ¿ya? ¿Les parece? Sí. Sí. Sí, Porque acá también es que al que le gusta, porque le gusta la estadística, los números, se va a meter al SPS y cuando uno lo conoce, lo encuentra maravilloso. Porque efectivamente que es rápido y es fácil y es con clic nomás, po. Pero el que no le gusta, yo también lo entiendo, po. No le gustan los números o no le atrae esto, esto tiene que ver mucho con las motivaciones personales, ¿ya? Por eso dar las dos alternativas, pues yo sé que algunos acá, estoy clara que les va a gustar más y son más busquillas y van a estar ahí más encima de, y los que no, los que les gusta la parte quali, van a estar utilizando el NVivo, sacando categorías, código, y están haciendo análisis de documentos. Esto es mucho de lo que les gusta. ¿Ya? Ya pues chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Un abrazo, cuídense, voy a dejar de grabar. Chao, profe, gracias. Chao, cualquier sí, cosa. profe, Chao, muy bien. chao, chao. Cuídese. Profe, Dígame, yo tengo una duda con el taller de metodología. dígame. Lo que pasa es que lo que yo redacté para el planteamiento del problema es si es que es muy, no sé, como que según yo es muy asociativo, porque yo quiero suministrar un suplemento y ver la mejora del rendimiento deportivo en nadadores. Ya, eso tiene que ser experimental. Experimental, no explicativo. No. Ah, ya. Y lo que pasa es que... Yo no intervengo, po. Yo no manipulo variables, pero si tú quieres administrar algo para mover algo, tú sí estás interviniendo, po. Ah, ya. El asociativo es sacar una fotografía y explicarlo nomás. Pero igual yo no entro a manipular ni a mover nada. Pero si tú ahora quiero administrar un suplemento y ver qué pasa, eso es experimental. Ah, ya. Y lo que pasa es que yo lo quiero hacer con los
seleccionados de la PUCB, de natación. ¿Ya? Entonces no sé cómo hacer el cálculo del tamaño muestral, No, es porque, que ahí, por ejemplo, porque ahí tengo la duda con eso, con la muestra. es que cuando son experimentales, ¿ya? Tú no tienes que responder a esa muestra de 300 y tanto, porque es imposible. Las investigaciones de tipo experimental no juegan más con 40, 50 personas, porque el tratamiento es muy... no responde a las mismas condiciones cuando yo voy a ir a sacar una foto nomás y aplicar un instrumento. Sampieri también te dice, o sea, 20, 30 personas según el grupo. Claro, ¿Ya? porque lo que yo puse es que eran 22 APP, 22 hombres y 14 mujeres, y quiero hacer un grupo control con 11 hombres, 7 mujeres, que solamente hagan el entrenamiento de fuerza y potencia, y el otro grupo experimental con el suplemento. Claro. Entonces, Tú tomas la muestra total, tú tienes que son 30 personas que participan del taller o de la selección. Y vas a tener 15 que son muestra control y 15 que son la otra. Y está. ya, así lo tengo que redactar en el taller. Sí, porque ahí lo que tú quieres, la información es específica de esa variable que tú quieres manipular. Tú no, o sea, que lo repliquen luego y que lo van a hacer en otros lugares, sí, pero es difícil que uno tome una muestra de 300, de 600 y que se aplique todo, eso no es así. Las grandes investigaciones de experimentales son con sujetos que son súper específicos. Claro, no probabilistas. Pero las otras, cuando uno no hace nada, que va y saca una foto, o sea, voy y aplico un cuestionario, no hago ninguna intervención, ahí no, pues tienen que ser una muestra representativa, porque si no, los esfuerzos no son los mismos. Tú acá vas a tener que estar interviniendo, vas a tener que estar manipulando una variable, entonces se entiende de que ese trabajo, ¿no es cierto?, tiene un significado. Claro. Y lo que pasa es que no sé a quién me quiere pedir con la parte del tratamiento estadístico, no sé si tengo que poner como todo el procedimiento de todo lo que se debería hacer. Sí, pues el tratamiento estadístico lo que tú debieras hacer es, bueno, aplicar un instrumento de la variable independiente, perdón, de la dependiente, que es lo que quieres mejorar. Claro. Entonces tú lo mides, ¿no es cierto? A uno le aplicas algo, al otro no, y luego mides nuevamente para ver si hay diferencias significativas ahí, pues, porque si no, ¿cómo tienes que tener esa muestra, esa medición? Luego, nuevamente, y vas ahí ves si hay diferencias significativas, entre los resultados, significa de que ese implemento sí sirve. Pero la prueba que tú apliques, tienes que fijarte qué número te va a dar, porque si esa prueba te va a decir, te va a dar como resultado de que el niño está bien o está mal, eso, el bien y el mal no es un número, es una palabra. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, pero si tú vas a hacer una medición de fuerza o dinamometría y vaya a medir con un dinamómetro y te va a dar 20, que es un número, y luego vas a medir nuevamente con el dinamómetro y te va a dar 25, eso es intervalar. Entonces, la prueba estadística que tú tienes que aplicar para comparar esas dos medidas va a depender del tipo de dato que salga. Eso es lo que tú tienes que mirar. Sí, o sea, tengo mis variables, yo definí mis variables dependientes como prueba de velocidad, prueba de fuerza explosiva con el test de Bosco, y prueba de fuerza máxima donde se mide el RM con la fórmula de Psyche. Ya, entonces, esos test serían números. Sí, esos test te van a dar números. ¿Te dan números? Todos. Sí. Entonces, y si tú quieres ver las diferencias significativas, ahí solamente es una prueba test student, porque tú vas a ver, claro, identificaste y después hacer una nova, si tú quieres mezclar las tres y que las tres te den un estado, ¿cachai? Porque claro, son tres capacidades diferentes que tú puedes tratarlas individuales, o quieres que esas tres te den un estado general. O sea, no, todavía no lo había pensado. Yo ahí te digo que es mejor que sean individuales, porque claro. Si tú las tienes que juntar, vas a tener que hacer un rango y una categoría, y ahí te pasa el dato de intervalar de número, te va a pasar a un dato quali, un dato categoría. Y ahí es donde todo o sea, no es que se esté a perder, pero cuesta más. Pero claro. Si tú dejas intervalar, dejas con número, o sea, velocidad hizo 7 segundos, y luego hizo 6.54, son números. Y si son 1 y 1,
para una prueba, por ejemplo, ahí puedes utilizar la prueba test student para una muestra, o para muestras dependientes, ahí tenés que mirar. Claro. Pero está bien así como variable dependiente, ¿cierto? Porque yo en las independientes puse la suministración del suplemento y la planificación de los entrenamientos de fuerza y potencia. Claro, pero ahí yo lo que te sugiero es que juegues con una sola variable. Independiente. Sí, o sea, una independiente y una dependiente. Ah, ya. Porque si no, el análisis estadístico tiene que ser otro. Ah, ya. Entonces mejor que sea Elige una. una. Sí, porque si no, evidentemente, claro, porque uno de repente hace eso, evalúa muchas cosas y luego tenés que juntarlas. Po. ¿Y cuál va a ser tu hipótesis? Porque si en una de esas variables no te da, o si te da, aceptáis o no aceptáis la hipótesis de que el implemento mejora o no mejora. Entonces, es mejor que sea como súper... que las variables caigan solas. O sea, sea una, que no tengas que juntarla con otra para la hipótesis, porque todo esto es con la hipótesis. Sí, tengo mi hipótesis. Que Entonces, este suplemento me va a mejorar tal cosa. Claro. Pero si tú dices que tu hipótesis, este suplemento me va a mejorar esto, esto y esto, luego, por X razón, puede que no te salgan las tres, te salgan 2 de las 3. No puedes aceptar la hipótesis porque tú dijiste las 3. Entonces yo siempre he dicho de que sea simple, para que puedas o no aceptar hipótesis, porque ahí vas creando conocimiento, porque si no, ¿qué conocimiento entregas? Porque capaz que sí, en fuerza y velocidad el suplemento, súper bueno. Ya. Pero quizás en otra capacidad no es tan bueno. Y entonces, ¿qué información vas a entregar? A eso voy. Siempre mirando el aporte que tú vas a hacer al conocimiento. Ya. Pero igual no tengo que después como describir el procedimiento así como, ya, el primer día van a hacer esto. Después, porque se supone que según la bibliografía, como que mi suplemento tiene que estar mínimo 10 semanas como para que funcione. Entonces no sé si tengo que describir las 10 semanas o simplemente No. las hipótesis y los instrumentos que voy a ocupar. Claro, si para el proyecto, ¿no es cierto? Tú lo que haces es una carta GAN. Si tú te das cuenta de las indicaciones, es una carta GAN. Ni siquiera tienes que entregar la intervención porque se entiende que está como un medio ficticio, porque no lo puedes implementar. Pero si tú, por ejemplo, tuvieras que hacer un proyecto de investigación y vas a hacer esa tu investigación, tú debieras todo eso se adjunta, todo. Porque claro, ¿por qué? Porque una cosa es el suplemento, ¿ya? Y que tú puedes decir, oye, yo voy a aplicar el suplemento y a los 10 días este suplemento da resultados, se supone. Tú lo mides a los 10, ¿te dio o no te dio? O sea, puedes decirte que el suplemento a los 10 días, pero puede que no sea a los 10, puede que sea a los 11, a los 14. Ahí vas a ver cómo tú presentas tu problema. Pero si tu proyecto es de intervención, que ese suplemento con este tipo de trabajo específico, tú ese trabajo específico tienes que tenerlo súper declarado y súper especificado. Por ejemplo, cuando hacen proyectos experimentales de intervención, se pide todas las clases porque evidentemente tiene que haber esa especificación de qué ejercicios hizo para que ocurriera este cambio. Pero en el caso específico de la materia de ahora, eso nosotros no avanzamos en eso. Porque se entiende de que están en la etapa como de diseño. ¿Ya? Y lo otro importante es que cuando nosotros vamos a trabajar con seres humanos y todo el cuento, uno tiene que ver los aspectos de bioética. Si tú esto después lo quieres hacer en el trabajo investigativo, tienes que estar súper preocupada de los aspectos de bioética, que te lo aprueben. Porque tú vas a hacer una experimental y vas a... Eso es como la declaración de Helsinki, ¿no? Una cosa así. Sí, pero por ejemplo, ahí tú tienes que... Cuando tú... hay una manipulación de los seres vivos, que en este caso los humanos, ¿no es cierto? Es diferente, por ejemplo, si yo voy a ir a evaluar una actitud o una conducta, no es lo mismo. Hay más reticencia, ¿no es cierto?, cuando yo voy porque ponte que a un cabro le di el suplemento y pase algo. ¿Se entiende lo que te digo, no es cierto? Sí. Que tiene como niveles de... y eso lo evalúa los aspectos de bioética, lo evalúa la universidad, para poder aplicar. Ya, ahora entendí, gracias. ¿Ya? Pero está bien pensado en que sea experimental, con muestra control,
súper bien pensado. Y que sean pruebas de test estandarizados, responda al modelo, porque el cuanti tiene que ser con prueba, y si están validadas, mucho mejor. Está bien pensado. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ya pues, Gracias. nos vemos. Cuídense. Gracias.